Dentro del ministerio tenemos una meta muy importante, que es la democratización de la inteligencia artificial, y por eso este foro nos parece muy importante, porque además hemos venido trabajando y yendo a las universidades permanentemente a contarle a los colombianos no solo por qué es importante la inteligencia artificial, sino cuál es la estrategia de democratización de la inteligencia artificial y cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, un poco una combinación entre política pública, lo vamos a hacer hoy, y un poco de conocimiento básico de inteligencia artificial. Lo primero es que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, más o menos de 1956, 55, por allá un señor que se llamaba Ian Turing, con una cosa que se llamaba, con algo que él se creó, que era medir la inteligencia de las máquinas. Se hizo una prueba, que era la inteligencia de las máquinas, donde había un computador, había una persona, un ser humano, y le preguntaban, hacían una pregunta, vean como una especie de jurados, y tenían que determinar si esa respuesta la hacía un ser humano o si esa respuesta la hacía un computador. Y ese fue tal vez el primer concepto donde se empezó a pensar en inteligencia artificial. Después hubo una reunión en el Dartmouth College en Estados Unidos, ya se reunieron varios científicos y dijeron que el reto del mundo, y acuñaron ya el concepto de inteligencia artificial, era que los seres humanos, que las máquinas pudieran pensar como los seres humanos, un poco emulando al pensamiento, digamos, a la inteligencia humana. Entonces uno dice, bueno, y entonces si se veía desde 1956, ¿por qué apenas en los últimos 2 o 3 años es que hemos escuchado el boom de la inteligencia artificial? Pues lo primero, porque en ese tiempo pues no estaba el internet, no teníamos supercomputadores, no teníamos algo que vamos a hablar ahorita que es Big Data, no teníamos la posibilidad de procesar grandes cantidades de datos, pero el mundo fue evolucionando, digamos, históricamente con varios, digamos, temas históricos. No me voy a alargar mucho porque no me alcanza el tiempo, pero digamos la competencia entre Garry Kasparov y IBM con la máquina Deep Blue, que fue una de las bases de Machine Learning, de Reinforcing Learning, después otro con el juego Go, que era el juego de damas chinas, que era fundamentalmente cambiar el concepto de programación, donde usted en programación, que es la diferencia de inteligencia artificial, pues tiene que poner todos los comandos y digamos el computador le da unas respuestas de acuerdo a lo que usted programa. En inteligencia artificial no, en inteligencia artificial usted programa un algoritmo y ese algoritmo hace que el computador aprenda y tome, digamos, autoaprenda de acuerdo a las estrategias que hay. Entonces la inteligencia artificial ha tenido diferentes olas. La primera es Big Data, que fue la gran posibilidad de construir grandes manejos de información. Después vino Machine Learning, que es la segunda ola de inteligencia artificial. En Machine Learning fundamentalmente se divide como en 3 grandes conceptos. Uno que es Autonomous Learning, que muchos de ustedes pues lo pueden ver pues en Netflix. Cuando uno se mete a Netflix y dice el 95% de esta película es para ti, eso digamos es un concepto de Autonomous Learning, donde pues el algoritmo automáticamente busca esas preferencias. Otro que es y que tiene que ver con Reinforcing Learning, que ya les vi el concepto, como cuando Garry Kasparov hizo la competencia contra la máquina de IBM, que primero perdió, después de 12 juegos, jugó como 7, perdió, y después los científicos de IBM se fueron a programar y crearon Reinforcing Learning, que ya es el computador que aprende autónomamente las jugadas de su adversario, que aprende de todo lo que está pasando en el ecosistema, y obviamente pues ya no hay posibilidad de que un computador compitiendo con una mano gane una partida de ajedrez. Y el tercero es Supervising Learning, que es la posibilidad de ingresar data, que eso nace en MIT, en un proyecto que se llama HolSim, donde con ese proyecto, digamos, lo que hace es usted mete la data y simplemente la supervisa. En ese caso era para un proceso de virus y antivirus, donde antes pues usted tenía que ir con la probeta probando. Hoy el computador puede, a través de algoritmos, manejar grandes porciones de información. Y una tercera ola, que es en la que estamos hoy, que es la inteligencia artificial generativa,
que es la inteligencia artificial generativa, que es la posibilidad de que a través de algoritmos las máquinas puedan crear tres temas que a nuestro juicio son muy revolucionarios. Uno, texto; otro, datos; y otro, por supuesto, crear lenguaje. A nuestro juicio, ¿por qué decimos que la inteligencia artificial generativa es la tecnología emergente más revolucionaria en la historia de la humanidad? Porque la tecnología, a nuestro juicio, y esto es una opinión personal, no ha cambiado las estructuras sociales de la humanidad hasta la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hemos mejorado la calidad de vida, hemos mejorado muchas de las estructuras sociales, pero no hemos cambiado las estructuras sociales. Pongo un ejemplo. Nosotros, la humanidad se dio entre la guerra y la paz, desde que éramos Homo sapiens hasta todas las guerras mundiales, hasta las guerras que tenemos hoy. Realmente el ser humano se ha mantenido entre la guerra y la paz. Y la tecnología lo que hizo era que la guerra la hacíamos con flechas, hoy la hacemos con bombas atómicas, con drones. Pero eso realmente no ha cambiado la estructura de la sociedad. Nosotros ni somos mejores personas ni peores personas debido a la tecnología. Ha facilitado los procesos, la calidad de vida, la competitividad, la productividad, y ya vamos a hablar de eso, pero realmente no ha cambiado la estructura de la sociedad. Lo pongo también en el caso de la movilidad. Nosotros en la movilidad pues hemos sido nómadas por naturaleza, después empezamos a sentarnos mucho más adelante a partir de los siglos, y todavía a la gente le gusta viajar, estándose moviendo, lo vimos en la pandemia, y la tecnología no ha cambiado eso. Nos movíamos en caballos, después creamos la rueda, después la máquina de vapor, después creamos, el vehículo. Hoy estamos en vehículos eléctricos, pero la tecnología no ha cambiado. Esta tecnología, que es la inteligencia artificial generativa en la que estamos hoy, que nos da la posibilidad de crear lenguaje, a mi juicio sí va a cambiar la estructura social de la humanidad, porque lo que le diferencia a los hombres de los animales no es la inteligencia. Los animales también son inteligentes. Los perros son inteligentes, los delfines son inteligentes, los elefantes son inteligentes, pero el lenguaje sí era algo que nos diferenciaba de otras especies humanas. Cuando un computador puede hablar, puede reemplazar el lenguaje, puede hacer una traducción como lo podemos hacer hoy, eso sí va a cambiar nuestra estructura social. Va a cambiar la democracia, porque usted puede influir en la democracia solo con una grabación o con algo, puede cambiar en la forma como construimos las leyes, puede cambiar en la cultura, puede cambiar en muchas otras cosas. Por eso la inteligencia artificial generativa realmente, a nuestro juicio, sí va a cambiar los cimientos de la humanidad, de la cultura y de muchas otras cosas, que va a tener un tema revolucionario. Y en los textos, pues es uno de los grandes debates de la humanidad de los computadores, era si se podía diferenciar un perro de un gato. Duramos muchos años, que hay cientos de perros, cientos de gatos, y por supuesto lo que está pasando hoy con ChatGPT. La cuarta es la autónoma, que es un poco lo que ya estamos viendo, que iba a ir mucho más allá, pero ya vemos cómo Elon Musk, con muchas otras empresas, pues ya están construyendo robots que pueden atender, que pueden ser autónomos en la cuarta ola. Y algo que demuestra por qué, a nuestro juicio, la inteligencia artificial generativa es la tecnología emergente más disruptiva de la humanidad, es esta gráfica. Los teléfonos móviles, y aquí que está Samsung, que trabaja mucho y son líderes del mercado en ese tema, duraron, para llegar a 100 millones de usuarios, 16 años en el mundo. El Internet duró 7 años, Instagram duró 30 meses, 2.5 años, TikTok duró 9 meses, TikTok 9 meses, ChatGPT duró 2 meses para llegar a 100 millones de usuarios. Esto demuestra el crecimiento tan rápido que tiene la inteligencia artificial, que hay que decirlo, ChatGPT tiene más o menos 10 a la 7, porque se basan también en el concepto de sinapsis. Sinapsis es la cantidad de conexiones que tiene el cerebro. ChatGPT 4 o ChatGPT 4 tiene más o menos 10 a la 7 de conexiones, el cerebro humano tiene 10 a la 27.
Es decir, un computador o la inteligencia artificial puede hacer una acción mucho más rápido que un ser humano, pero muchas acciones al mismo tiempo lo puede hacer más el cerebro humano que un computador. Ahora, no sé por cuánto tiempo, porque hoy el gran debate del mundo es la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial general, donde están trabajando. Entonces, la inteligencia artificial, esto soy yo hablando en chino, pero esto es más como más básico. Esto es un tema de datos de Colombia, voy a pasarme acá por el tiempo. Entonces, la inteligencia artificial es como toda tecnología, tiene dos caras de la moneda. Es decir, tiene unas grandes oportunidades y tiene unas grandes, digamos, amenazas. Alguien decía, estaba en una conferencia, alguien decía, la inteligencia artificial es como un cuchillo. Entonces decía, ¿por qué? Porque usted con el cuchillo puede o matar a alguien o puede utilizarlo como un bisturí para salvar a una persona. Un poco la inteligencia artificial. Es una gran oportunidad para crecer enormemente en productividad. Vamos a resolver muchos de los problemas que la humanidad no ha podido resolver. Vamos a poder crecer enormemente. Es tan grande el debate de la productividad que nos va a llevar a la inteligencia artificial, que hoy el debate de los filósofos y de los economistas es el ingreso único universal. Porque se dice que al 2030 el 65% de los empleos va a cambiar. Porque las tres preguntas de la inteligencia artificial son: ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con el empleo? El 65% de los empleos va a cambiar al 2030. No significa que los empleos van a desaparecer, pero significa que va a haber un cambio en los empleos y va a haber un aumento de productividad. Pero si hay productividad y hay desempleo, pues no hay consumo. Luego por eso se dice que hay que construir un proyecto de ingreso único universal, donde la gente solo le paguen un salario por el hecho de haber nacido, porque necesitamos consumo. La economía no solo se mueve con productividad, también se mueve desde el lado del consumo. Entonces ahí hay un gran debate en ese tema, en el cual les digo, y tenemos unos riesgos para la democracia, lo que se llama el black box del algoritmo, que usted no sabe realmente cómo se hace, el bias del algoritmo, la diversidad. Todavía la inteligencia artificial no diferencia entre hombres y mujeres, entre blancos e indígenas. Hay compañías que han hecho reclutamiento a través de inteligencia artificial, esos son los grandes ejemplos de diversidad, y el 99% fueron hombres, el 1% mujeres. La inteligencia artificial, digamos, todavía tiene grandes problemas en la data que se le meta, cómo se construye la data, lo que es el data bias, o todo el tema del black box del algoritmo, y ahí tenemos grandes dificultades frente a la inteligencia artificial, además de la gran amenaza, que es la que discutimos siempre, que yo voy a todos estos congresos mundiales de inteligencia artificial con otros hacedores de política pública, y es que si estamos creando una entidad que va a ser más inteligente que nosotros, va a ser más poderosa que nosotros, ¿qué va a impedir que esa entidad no nos controle a nosotros? Esa es la gran pregunta de la inteligencia artificial. Además que tenemos una gran carrera de las compañías en el mundo por la inteligencia artificial, y muchas compañías pues primero quieren resolver el problema técnico y después el problema ético. Por eso hay grandes debates. En Corea del Sur hubo una reunión hace poco sobre inteligencia artificial en la Unión Europea, que se está trabajando en cómo se regula. Entonces el concepto es, tenemos grandes oportunidades con la inteligencia artificial, tenemos grandes amenazas. Los últimos 5 minutos, entonces los quiero dedicar a contarles qué está haciendo Colombia para aprovechar esas oportunidades y para, digamos, mitigar esas amenazas. Lo primero son las transformaciones del plan de desarrollo, no las voy a volver a leer: ordenamiento territorial alrededor del agua, derecho humano a la alimentación, seguridad humana y justicia, transformación productiva e internación climática. La segunda es la estrategia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, investigación. Estamos trabajando con el Ministerio de Ciencias, creamos un grupo de expertos, estamos tratando de invertir más en investigación. Otra es invertir en desarrollo, ya es como la inteligencia artificial y productividad. Ahí tenemos todo el proyecto del ministerio que se llama el programa Potencia Digital, que de pronto usted lo ha escuchado, lo pronunciamos mucho en radio y en televisión, que busca fundamentalmente desarrollar los ecosistemas de innovación en la región con base a inteligencia artificial.
Ahora les cuento un poco las inversiones que estamos haciendo, que son grandes, digamos, inversiones en las regiones y todo eso. El otro es gobernanza, creamos un comité que preside el presidente y los ministros, la ministra de Ciencia, la ministra de Educación y mi persona, y estamos construyendo, como lo vamos a ver ahora, un COMPES en inteligencia artificial. Y el cuarto es educación y democratización. Colombia es el país de América Latina, que más formación está haciendo en inteligencia artificial. Estamos formando 1 millón de colombianos, muchos de ellos en inteligencia artificial. Estamos haciéndolo formación en código, que es básico para, y Python básico para el Machine Learning, en la inteligencia artificial en los colegios, décimo y 11 estamos formando estudiantes de décimo y 11 con el SENA 2 años para que sean técnicos en programación, basados en inteligencia artificial. Tenemos además los bootcamps o grupos de Talento Tech en todas las capitales. Hoy tenemos en 4, pero estamos licitando. En julio empezamos en todas las capitales para formar 150.000 colombianos en 4 meses en inmersión en tecnología. Tenemos 350.000 cupos gratuitos para todos ustedes, muchos de ellos en inteligencia artificial. Entonces, estamos haciendo una gran educación y democratización. Y tenemos unos habilitadores que para nosotros son fundamentales. Uno es los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. Y nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para volvernos en productor de datos y pasar de ser un país consumidor en tecnología a productor en tecnología. De hecho, aquí yo no sé, me imagino que con Jun Kim es coreano. Trabajamos mucho con el gobierno de Corea para la construcción de la ley de datos. Yo personalmente estuve en Corea reunido con el gobierno y la ley de datos de Colombia tiene una gran inspiración en lo que hizo, por ejemplo, Corea del Sur en datos. Y vamos a volvernos un gran productor de datos, porque si no hay datos, no hay inteligencia artificial. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que Colombia no construye, América Latina no tiene Large Language Models, que son los modelos fundamentales de la inteligencia artificial, grandes lenguajes de inteligencia artificial. Luego, como están en Estados Unidos, están en Corea, están en Estados Unidos, están en Europa, los modelos de data sobre los cuales se están basando muchos no son data de América Latina, sino data de otros países. Entonces genera una distorsión sobre el desarrollo y una distorsión sobre los datos. El otro tema es infraestructura. Estamos creando 2 grandes centros de producción de inteligencia artificial, uno en Zipaquirá, uno en Bogotá. Estamos invirtiendo más de $100 millones. Estamos construyendo 70 centros de formación en todo el país en inteligencia artificial, otros $100 millones, casi $300 millones estamos invirtiendo este año en solo infraestructura, supercomputación, NVIDIA no es de NVIDIA, sino NVIDIA son unos microprocesadores que necesitan no es que estemos construyendo NVIDIA de otros países, sino NVIDIA son unos superprocesadores que ayudan a la inteligencia artificial, porque antes, lo hablaba ahora con Mario, pero es verdad, la guerra de la inteligencia artificial antes es una guerra de los microprocesadores, de World Chip. Esa es la primera guerra que hay que dar, la de la infraestructura. Por eso Estados Unidos un poco la va ganando en el mundo. Entonces, estamos trabajando en infraestructura, en diplomacia, estamos trabajando con otros países, fuimos puestos en las Naciones Unidas hace una semana o hace 2 semanas en Suiza, como el país en desarrollo que mejor está haciendo la tarea. Obviamente aquí hay 2 niveles, ¿no? Los que están ya desarrollados, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Singapur, un poco Inglaterra y Francia más o menos, y el resto, no, yo lo recojo, y el resto pues estamos en los países en desarrollo, pero los países en desarrollo, Colombia fue condecorado y galardonado por las Naciones Unidas en Suiza como uno de los países que mejor está haciendo la tarea para convertirse en líder de inteligencia artificial. Y finalmente los actores, bueno, financiación ya les hablé, los recursos, y finalmente los actores, que son el gobierno, la academia, porque esto no es un proyecto, la inteligencia artificial no es un tema del gobierno, es un tema de las empresas, de los emprendedores, del gobierno, de la academia y también, por supuesto, de los capitales de riesgo y los inversionistas. Y finalmente, ya me robo el último minutico, estamos construyendo el COMPES. El COMPES es un gran plan a largo plazo, a 10 años,
de inteligencia artificial, donde está trabajando todo el gobierno, donde estamos trabajando en algo muy importante, principios éticos y responsabilidad, como lo acabo de hablar, fundamental, desarrollo de capacidades humanas y científicas, fomento y promoción del ecosistema científico, infraestructura de datos y cooperación internacional. Y igual estamos trabajando en la ley de datos que ya fue aprobada en el primer debate y que esa ley nos va a llevar a ser productores de datos y uno de los líderes más importantes en América Latina en inteligencia artificial. Esto es el ecosistema que ya les conté y finalmente estamos construyendo 73, dos grandes centros. Tenemos un acuerdo con Emiratos Árabes y Microsoft para construir un gran centro de inteligencia artificial, 2 que estamos haciendo con el gobierno y 73, ya no de producción, sino de formación en inteligencia artificial en 73 municipios de Colombia. Entonces, este gobierno, este ministerio, está trabajando fuertemente en que Colombia se convierta en un líder para que aprovechemos las ventajas, como lo dije, de la inteligencia artificial y mitiguemos los problemas que tenemos. Entonces, estemos convencidos que nos vamos a convertir en uno de los líderes de inteligencia artificial en el mundo con responsabilidad. Muchas gracias.